Conmigo. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Quiero con nosotros
nosotros. Hay libertad. Yeah. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, eres poderoso. Y hoy te damos la gloria y te damos la honra. Yo quiero que tú con todo tu corazón le adores y crees que Él es poderoso. Todo lo que sucede está en sus manos. Él hace salir la lluvia, Él hace crujir los truenos y no hay nada, ni siquiera la situación que podamos estar viviendo, que se salga del plan de Dios. Si tú lo crees, quiero que me ayudes a cantarlo, que Él es un Dios poderoso. ¿Y conmigo? Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son. Dios poderoso, de ti canta la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Díselo conmigo. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar con una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siempre digno, siempre Rey. Díselo. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos.
siempre a ti, Jesús. Siempre te exaltaremos. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque a pesar de las dificultades y problemas, Señor, y los momentos oscuros y difíciles que podamos vivir, Señor, después de que diste tu vida en la cruz, dejaste tu trono y viniste por nosotros, Señor, no podemos hacer otra cosa que confiar en ti y creer y saber que tú eres nuestro buen pastor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Queremos estar cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Jesús. Díselo de nuevo. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Quiero que se lo digas tú conmigo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Jesús, y en ti confiamos, Señor. Bendiciones, amados hermanos. Me da gusto volver a entrar hasta sus hogares a través de este video. Hoy estaremos reflexionando sobre un tema por demás importante que tiene que ver de cómo acercarse delante de Dios correctamente. El título del mensaje es ¿Cómo acercarse a Dios correctamente? O sea, es importante que nosotros determinemos, hermano, cuál es la forma adecuada y cuál es la forma aceptada por Dios para acercarse a Él. Los cristianos cometemos muchas equivocaciones porque menospreciamos la proximidad que Dios nos permite. Pero quiero recordar que en el Antiguo Testamento el pueblo no podía acercarse a Dios. En la distribución del templo estaba el lugar de los gentiles afuera, después estaba el atrio del pueblo, después estaba la zona de los sacerdotes y después estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde Dios bajaba para hacerse presente, para recibir el sacrificio por el pago o expiación de los pecados del pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, ¿quién entraba a ese lugar? Solo podía hacerlo el sumo sacerdote una vez al año. Y muy santificado, hermano. Muy, muy santificado. La historia dice que hubieron sacerdotes que no estaban purificados totalmente para entrar al lugar santísimo, que es donde estaba Dios, en la presencia de Dios, y la presencia de Dios los mató. Se hizo la costumbre de amarrar uno de los pies del sacerdote y unas campanitas. De tal manera que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en tanto que la campanita sonaba, se sabía que el sumo sacerdote estaba vivo. Cuando la campanita dejaba de sonar, entonces se deducía que el sacerdote había muerto. Entonces lo jalaban, por eso lo amarraban de uno de sus pies, lo jalaban y lo sacaban del lugar santísimo, porque nadie podía entrar a sacarlo. Entonces, entrar a la presencia de Dios, hay que hacerlo de una manera adecuada. Hoy, usted y yo podemos acercarnos a Dios y no sufrir la muerte por la santidad de Dios y contra el pecado de nuestra vida. Pero eso no siempre fue así. ¿Y qué ha pasado en la historia del cristianismo? Ha pasado que ahora nosotros, como cristianos, nos presentamos delante de Dios indignamente. Nos presentamos delante de Dios. Es más, diría que nos presentamos mejor delante de los hombres que delante de Dios. Yo he visto hermanos llegar al templo y verlos entrar con sandalias, con camiseta, con shorts, por hablar de las vestiduras. No estoy hablando de las vestiduras espirituales, que ahorita vamos a hablar de ellas. En alguna ocasión vi entrar a alguien con una camiseta que atrás decía Corona. ¿Cómo ve usted eso? Pero eso denota lo que en el corazón de las personas hay para acercarse delante de Dios. Obviamente estoy hablando de la vestidura externa también, y debo reconocer, muchas veces vi a hermanos, y a la mayoría, gracias a Dios, saber que venía a la presencia de Dios y entonces se vestían adecuadamente. Pero no siempre ha sido así.
Y hoy que nos encontramos en nuestras casas, enfrente de la meditación de la palabra de Dios, en el día de la oración, en el día de la santificación, en el día de la reunión con Dios, pues yo creo, hermanos, que también nosotros debemos de tener cuidado en la forma de acercarnos y de hacerlo de una manera correcta, porque el problema que tenemos, hermanos, es que dejamos de lado así como no entendiendo delante de quién estamos. Quiero que me acompañe a un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Lo voy a ir leyendo, va a aparecer ahí en sus monitores, en sus pantallas. Si usted tiene Biblia y desea acompañarme, búsquelo. Es Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. En este pasaje va a estar basado nuestra meditación de este día y espero en el Señor que sea de bendición para su vida. Dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este pasaje de la Escritura, hermanos, está enmarcado en una conversación que el Señor Jesús tiene con una mujer en un pozo. Se llama comúnmente la mujer samaritana porque ella vivía en Samaria. Y en esta conversación, la mujer le decía: bueno, es que nosotros decimos que se debe adorar en el monte Gerizim y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. ¿Y quién tiene la razón? Y entonces el Señor Jesús da una cátedra de cómo nosotros debemos acercarnos delante de Dios. Y le dice: mira, mujer, no se trata de allá o de acá, se trata de la forma en que lo hacemos. Dios busca que se le acerquen a adorarle de la manera correcta. ¿Pero qué significa adorar? Porque habla de un término que a veces nosotros no tenemos con claridad definido en nuestra mente el concepto. Encontré que adorar significa reverenciar con sumo honor. No nada más reverenciar con honor, con gran honor. Reverenciar, no hablar, no conversar, reverenciar. Cuando usted ve el protocolo cuando se le acercan a la reina de Inglaterra o del Reino Unido, usted ve cómo se comportan las personas de alrededor. Todo el mundo la saluda, baja la cabeza y le da un reconocimiento de su persona. Y si se acerca a hablar con alguien, la persona mantiene una compostura tal en donde le está rindiendo honor y reconocimiento a la reina. Nosotros nos hemos mal acostumbrado, hermano. Y ahora a nuestros gobernantes hasta los queremos insultar porque no estamos de acuerdo. Porque pensamos que la democracia es que nosotros lo elegimos. No olvidemos que los gobernantes, hablando específicamente de este orden de autoridad, están puestas por Dios, como también en la iglesia están puestas por Dios. Pero regresemos a nuestro tema. Entonces dice, reverenciar, adorar significa reverenciar con sumo honor. O respeto, es otro término. Honor y respeto, hermano. ¿Sabe que el hombre se vuelve irrespetuoso con Dios? Y no por las palabras, sino además por la actitud. Considerándolo, dice, como algo divino. Reverenciar con sumo honor o respeto, considerándolo como algo divino. Eso es adorar. Entonces, cuando está platicando el Señor con la mujer samaritana sobre la forma en que el hombre debe adorar a Dios, le está diciendo, la forma correcta es hacerlo de una manera espiritual, de una manera entendida, de una manera que lo podamos comprender, porque Dios busca que esos adoradores le adoren. O sea, busca que esas personas se acerquen a Él. ¿Quién quiere, hermanos, que alguien se acerque si le va a ofender? Cuando usted va a comprar algo a algún lugar y la persona que le atiende le maltrata, probablemente se dé la vuelta y lo deje ahí con su venta en la mano.
O si es un poco más decente, pues a lo mejor lo compra, pero en su mente dice, jamás regresaré yo a este lugar. No lo voy a hacer. No quiero que me maltraten. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, debemos entender que Dios no debe ser ni quiere ser maltratado, porque Él busca que los adoradores, o sea, nosotros, nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. Muchos cristianos, y cuando digo muchos es verdad, no pocos, muchos, consideran que Dios no se merece sus respetos, no se merecen su admiración, no se merece el grado sumo que debe otorgarle. Lo vemos como el mago o el de la lámpara de Aladino. El cuento dice que se encontraron una lámpara y que la sobaban, y cuando la sobaban, ¡pum!, aparecía un ser ahí y que le decía, ¿qué quieres que te conceda? ¿No? Entonces así queremos ver a Dios. Ayúdame en esto, sácame de esto, provéeme de esto, sáname, no me dejes caer, susténtame. Pero cuando Dios no cumple los deseos, entonces, ¿por qué será que Dios no me oye? ¿Por qué será que Dios no me atiende? Nos vemos groseros delante de Él. Y lo vemos así como si fuera Dios un supermercado, en donde uno puede tomar de su gracia, y puede tomar de su perdón, y puede tomar de su benevolencia, y puede tomar uno de su salud, y me lo llevo en mi carrito, y ni siquiera pago, me salgo del establecimiento. Pero cuando Dios empieza a pedir que se le adore como Él quiere, no estoy dispuesto. No puedo, no tengo tiempo. Hay personas que hoy mismo, a causa del impedimento de poder estar en el templo, no están haciendo sus cultos dominicales. O lo están haciendo de una manera incorrecta, inadecuada, de una manera que menosprecia la presencia de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros cuidemos nuestras vestiduras, sobre todo nuestras vestiduras espirituales. Quisiera compartirle 4 formas de cómo acercarse correctamente delante de Dios. ¿Okay? Correctamente delante de Dios. Y no vamos a hablar de vestidos, de ropa o de maquillaje. Vamos a hablar de asuntos del corazón. Vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con la actitud y con la pulcredad y limpieza con que nosotros, los cristianos, los que nos decimos ser hijos de Dios, debemos acercarnos delante de nuestro Padre Espiritual. La primera de ellas, hermanos, es que debemos acercarnos delante de Dios con una genuina actitud de arrepentimiento. Empezamos a orar: Padre, te ruego, Padre, que me ayudes, en el nombre de Jesús, sana, en el nombre de Jesús, dame, en el nombre de Jesús, concédeme, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Usted cree que Dios no se siente ofendido por los pecados que usted y yo hemos cometido? Así que debemos empezar, antes de pedir nada, deberíamos empezar por arrepentirnos. Dice el Salmo 51, versículos 16 y 17, porque no quieres, hablando del Señor, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No quiero holocausto. No quiero un ritual. Dios no quiere un ritual. El gran problema con la iglesia tradicional es que la manera en que se acercan a Dios es a través de rituales. Una repetición constante y continuada de formas que se volvieron una costumbre. Y que algunos cristianos, ahora en nuestro ámbito evangélico, también los hemos vuelto una costumbre. Y Dios dice: yo ya no quiero eso. O sea, yo ya no quiero ese tipo de sacrificio. No quiero esos holocaustos. Lo que quiero de ti, dice el Señor en esta hora, es tu espíritu quebrantado, tu espíritu contrito, tu humillación. Y entonces no te despreciaré, dice Dios.
Hay que acercarse delante de Dios con arrepentimiento, hermano. Porque el problema es que cometemos un mundo de pecados. Un mundo de pecados. Mire, mantenerse santo y limpio delante de Dios en este mundo cada día se torna más y más difícil. Más y más difícil, hermano. Porque nuestros enemigos naturales, el diablo, el mundo, la carne, se han vuelto sutiles en la forma de querernos atrapar y de mantenernos cautivos. Y hay cosas que nosotros estamos permitiendo que pensamos que no ofenden a Dios. Voy a ponerle un ejemplo, hermano. Vos está en la calle, comete una infracción de tránsito, le paran de tránsito y inmediatamente ya está pensando en darle una mordida. Y al darle la mordida, el de tránsito se va y usted dice, pero qué bruto, qué inteligente soy. Evité la multa. Con una cantidad menor solucioné el problema. Sí, solucionó el problema carnal. ¿Y el problema espiritual? ¿O es que eso no piensa usted que ofende a Dios? Este tipo de prácticas, por hablar de una de ellas, que no es la única, la hacemos repetidamente, hermano. Repetidamente. Tenemos prácticas pecaminosas que guardamos en nuestra vida y que nosotros pensamos que con una oracioncita Dios nos las va a perdonar. Padre, te ruego que me perdone, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos confiando en que Dios ya nos perdonó. No, hermano, no es así. Eso es burlarse de Dios. Eso ni existe el arrepentimiento, ni existe el perdón. Porque Dios mira el corazón, no la boca. No lo que hay en nuestra garganta. Dios no puede ser burlado. Entonces hay que acercarse delante de Dios arrepentidos. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Sino un acto de contrición personal en donde uno se siente culpable y desea ser perdonado y lo busca de una manera que Dios vea que hay verdaderamente humildad, hay deseo de recibir perdón. Pero los cristianos nos hemos mal acostumbrado a que todo te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y ya el ser mágico que salió de la lámpara de Aladino me concedió el deseo del perdón. No es así, hermano. No quiero sacrificio, dice Dios. Quiero tu corazón y lo quiero contrito, lo quiero humillado, lo quiero arrepentido. De una manera certera, hermanos, de acercarnos delante de Dios es hacerlo con un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento de lo que usted sabe que ofende a Dios. Eso es otra cosa, les decía. Hay cosas que nosotros hacemos que uno piensa que no ofende a Dios. Voy a ponerle otro ejemplo. Para ganar un contrato usted tiene que sobornar al funcionario. Y usted lo ve como algo natural, porque si no lo hace, entonces nunca tendrá el contrato. Y usted dice, eso no es pecado. Eso es ser sagaz, astuto para ganar el concurso. Eso es pecado y ofende a Dios. Lo ofende, hermano. Ya no hablemos del adulterio, de la pornografía, ya no hablemos de la mentira, ya no hablemos del maltrato a la familia, en fin, podría hablar de muchas otras cosas que empezamos a ver como algo normal y que Dios no lo está aceptando. Entonces, queremos acercarnos correctamente a Dios. Queremos que Dios nos perdone. Tenemos que usar del arrepentimiento. No a la usanza del mundo, hermano. No arrepentirse como creemos que debemos arrepentirnos, sino arrepentirnos como dice la Biblia que debemos arrepentirnos. Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, no despreciarás tú, oh Dios. Pero aquí tiene que haber contrición. ¿Qué es contrición? Es la meditación sobre la maldad cometida, el arrepentimiento, el pesar de los actos hechos, el no sentirse tranquilo, el sentirse al borde de la desesperación y de la angustia. Y entonces venir a los pies del Señor y en un acto de humildad decirle, perdóname, Señor. Te he ofendido, Señor. Y entonces Dios no despreciará su oración, hermano. Esa es la primera forma correcta de acercarse.
En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las cosas que nos pasan, las cosas malas, entre comillas, que nos pasan, tienen que ver con esto, con el no arrepentimiento. En uno de los martes pasados decía yo, ¿por qué Dios permite esta plaga sobre la tierra? ¿Y qué tiene que ver con los cristianos? ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermano, como cristianos? Y creo que tiene que ver con esto, con la corrección de nuestros pasos, hermano. Con el arrepentimiento genuino, con dejar de ser religiosos, y voy a usar una palabra más dura, hipócritas, y ser humildes seguidores del Señor. La segunda forma, hermano, que nosotros debemos acercarnos a Dios tiene que ver con el corazón íntegro, que tiene que ver también con el arrepentimiento. Van tomados de la mano, hermano. Dice Salmo 102, verso 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. En la intimidad, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Un corazón íntegro, hermano, es un corazón sincero. Un corazón de una sola cara. Un corazón de que lo que digo, eso hago. Dios no busca nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a desintegrar en el polvo. Dios busca nuestro espíritu. Dios busca nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué qué? Porque de él, o sea, de tu corazón, mana la vida. Amén. Y también mana la muerte, por cierto. Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que amamos. Lo que está en el interior de nuestra vida. Y no estoy hablando del músculo cardíaco, lo he dicho muchas veces. Estoy hablando de esa parte que tiene que ver con las cosas que apreciamos. Dios busca ese corazón, no el de carne, el corazón espiritual. Dice, en medio de mi casa andaré en integridad. No porque esté en el interior de mi recámara puedo hacer y nadie me ve. No porque no lo ven mis hijos, porque no lo ve mi mujer, porque no lo ve mi marido, porque no lo ve mi patrón, porque no lo ve mi hermano. Porque Dios lo ve. Y Dios desea y busca esa integridad. Hablando el apóstol Pablo a Tito, en la carta de Tito, en el capítulo 2, verso 7, le dice así Pablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Una persona íntegra, hermano, es una persona de una sola pieza. Es una persona que lo mismo es afuera que adentro. Allá que acá. Con su familia, con sus amigos. Porque eso es lo que Dios mira, la integridad. Entonces Pablo le decía a Tito, preséntate en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, la integridad, hermanos, tiene que ver con una práctica cotidiana de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser. Decía, somos bastante hipócritas a veces, porque una cosa es la cara que mostramos afuera, y otra cosa es lo que pasa en la intimidad de nuestra recámara, en donde nadie nos ve. La integridad tiene que ver con eso, en ser igual afuera que adentro. Entonces, la segunda forma correcta de acercarnos delante de Dios tiene que ver con la integridad, con un corazón íntegro. Que Dios sepa que lo que pasa afuera también pasa adentro. Un corazón que es de una sola pieza, que no hay dobleces, no hay doble cara. Esa integridad Dios está buscando la de usted también. La tercera forma en la que nosotros debemos acercarnos a Dios, hermanos, tiene que ver con nuestro testimonio intachable. Debemos acercarnos delante de Él con un testimonio intachable.
Mateo 7, del verso 16 en adelante, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y termina diciendo el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Bien, el testimonio es el fruto de nuestra vida cristiana. El fruto que nosotros manifestamos hacia afuera, la cara de Cristo en nuestra vida. Nosotros debemos, hermanos, mirar que siempre esté agradando a Dios. El fruto es lo que la gente mira, es lo que la gente ve. Por eso, hermano, hoy le invito a que nadie hable mal del Señor por causa de su forma de vivir. Porque a veces nosotros tenemos conflictos intrafamiliares con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y empezamos a portarnos como lo haría cualquier mundano, con gritos, sombrerazos, malas palabras, maldiciones. Y la gente que está alrededor escucha y dice, no, que estos son cristianos. No es que estos van al templo. No, yo así no me gusta esa forma de vivir. El testimonio es muy importante, hermano, porque hay que acercarse delante de Él con ese testimonio intachable delante de Dios. Dice 2 Corintios 6:3, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie, dice el apóstol, ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros nos reunimos por grupos en los hogares, usted lo sabe. Y esos grupos en los hogares hablan de lo que nosotros predicamos. Pero si nos portamos muy bien durante la reunión y nos portamos muy mal fuera de la reunión, entonces estamos mandando un muy mal testimonio. Nosotros debemos mostrarnos, hermanos, al mundo sin tacha. Sí, vamos a tener conflictos en la casa. Hablando del ejemplo de la casa, que no es el único además, pero estoy hablando de él. Pero tenemos que aprender a resolverlos en la tesitura, en la forma en la que Dios quiere y no como estamos acostumbrados a hacerlo. Con los amigos, en el trabajo, donde nadie nos conoce. Debemos ser intachables y dar buen testimonio, hermano. Pensar que podemos vivir esa doble vida y que eso agrada a Dios, eso es pecado. Eso Dios no lo aprueba. No podemos andar viviendo en este mundo siendo hipócritas de una manera más clara, pues. Dios busca que nosotros nos acerquemos a Él con un testimonio de vida intachable. Porque a veces los cristianos les sucede como dice el dicho. Con la mano escriben, con el codo borran. ¿Me explico? Porque todo lo bueno que yo puedo hacer se ve denigrado y se ve contaminado con lo que hago después. La palabra y el hacer tienen que ir de la mano. Lo que digo está confirmado con lo que hago. Por eso Dios busca que se le acerquen a Él con un testimonio intachable. Decía que cuando en la antigüedad el sacerdote entraba al lugar santísimo, cuando no estaba intachable delante de Dios, moría. Y al morir, pues lo tenían que sacar de una manera. Entonces, no podemos acercarnos. Dios así se ha vuelto tolerable con nosotros, a causa del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el Evangelio de Juan. Pero también Dios es justicia. También es severidad, también es disciplina. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo puede uno librarse de este mal? Bueno, entre otras cosas, hermano, tiene que ver con vivir una vida intachable, con el buen testimonio
con el arrepentimiento y estas cosas que hemos venido hablando. Y Jesús se acercó, dice Mateo 28, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es otra clase de testimonio. El testimonio intachable de la fe, de la predicación, de las buenas nuevas de salvación, de predicar lo que Dios le ha dado a usted, de la forma en la que Dios le ha bendecido. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, hermano, nos presentamos delante de Dios con frutos que exalten su nombre. Ese es el cuarto punto de este mensaje. El fruto que exalta el nombre de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Y escuche: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y sigue diciendo: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero para que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Dios nos los dé. Está agarrado de la mano con que llevéis y llevemos mucho fruto, o llevemos fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Ok? Entonces, hablamos de la predicación como un fruto para Dios y las personas convertidas. Qué bonito es escuchar, hermanos, a alguien decir: no, es que hermano, la verdad yo tengo aprecio por el hermano fulano de tal, porque él me habló del Señor. Y yo estoy hoy agradecido con Dios por la vida del hermano, que eso lo he escuchado varias veces de diferentes personas, hermano, no necesariamente de mi persona, de otros hermanos. Porque son personas que se han dedicado a la predicación, que cada vez que ven a una persona le hablan del Señor. Y eso tiene valor delante de Dios. Eso tiene valor. Hay que acercarse delante del Señor con frutos que exalten su nombre. ¿Quiénes son los que exaltan el nombre de Cristo? ¿Quiénes son los que exaltan el nombre de Dios? Sino los que creen en Dios, sino que los que creen en Cristo. Porque el incrédulo no habla de Dios. Es más, pareciera que Dios y su Hijo Jesucristo están censurados en la boca de muchas personas. Es rarísima la ocasión que ustedes escuchan en los medios de comunicación el nombre de Dios y de Jesucristo. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a llevar el testimonio? ¿Quién irá por nosotros?, decía el profeta. Usted y yo, hermanos, estamos puestos por Dios para predicar y llevar frutos que exalten su divino nombre. En resumen, hermanos, hemos hablado hoy en este tema de 4 prácticas. No son las únicas, pero si empezamos por esta, seguramente las demás que también existen las podremos desarrollar sin problemas, de 4 prácticas que podemos realizar al acercarnos delante de Dios. Hablamos en primer punto que debemos acercarnos con una genuina actitud de arrepentimiento. Ser sinceros. Saber que somos pecadores. Que Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Y que debemos arrepentirnos de nuestras maldades. Y no con oraciones vanas, sino con un sincero arrepentimiento, acercándose delante de Dios, pidiendo perdón, pidiendo ayuda. Con un corazón sincero que, decía yo hace un momento, va amarrado con este primer punto. Una genuina actitud de arrepentimiento y un corazón sincero, íntegro, delante de Dios. No doble cara, con un corazón de una sola pieza. Decía la Biblia, porque, hablando de David, porque Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Este era David. Y David usted lo ve en los salmos y lo ve en la vida de los reyes, y va a ver a un hombre que se manejaba con integridad y con un corazón sincero delante de Dios. Y por eso Dios, hasta el día de hoy, lo seguimos viendo en la Biblia como un hombre que, si ciertamente cometió pecados como Cedillo, también fue reivindicado a causa de esa sinceridad delante de Dios. Con un testimonio intachable, hermano. Que nadie hable mal de Cristo por causa de nuestra conducta. Nadie. Y por último,
con frutos de labios que confiesen su nombre, con el testimonio de la predicación, con el que mañana usted diga, Padre, todas estas personas se convirtieron porque yo les hablé de ti. Mira, hermano, hay un pasaje de la Biblia que habla mucho sobre lo que hacemos en esta vida en función de las cosas que queremos que Dios nos conceda. El rey Ezequías era un hombre íntegro delante de Dios, era un hombre intachable, era un hombre que traía cosas delante del pueblo que alababan a Dios. Cuando él enferma y Dios le manda avisar que va a morir, dice la Biblia que él se voltea en su cama donde estaba padeciendo la enfermedad hacia un muro. Entiendo que la cama estaba colocada pegada a la pared. Y entonces Ezequías empieza a hablar con Dios en la oración. Y le decía a Ezequías, Señor, acuérdate de las cosas que hice. Acuérdate, Señor, que quité los lugares altos donde se adoraba a los ídolos. Acuérdate, Señor, que restituí el culto en el templo. Acuérdate, Señor. Hermano, ojalá nosotros cuando llegue nuestra hora podamos decirle al Señor, acuérdate, Señor, de lo que hice. Acuérdate, recuerda, Señor, que fui un hombre fiel, fui una mujer predicadora, fui un hombre, Señor, que siempre me mantenía en santidad. Acuérdate, Señor. Para que tengamos argumentos, Señor. ¿Sabe qué pasó en la historia? Que todavía iba el mensajero saliendo de los patios del palacio, cuando le habló Dios y le dijo, regrésate y dile al profeta Isaías, al rey Ezequías, que le añado a su vida 15 años. Y que le quito el azote del rey de Asiria, que era un rey que le había desgraciado su reinado, para que él esté bien. Un corazón íntegro. Por eso hoy hablamos de una forma correcta de acercarse delante de Dios. Le decía el Señor, ustedes dicen que es en el monte Gerizim, y nosotros decimos que es en el monte de Jerusalén, o los judíos dicen que ni es allá ni es acá. La forma de acercarse delante de Dios es una forma que Dios aprueba, porque Dios busca a ese tipo de personas. Deseo en el corazón que usted tome este mensaje para sí y le diga, Señor, aquí estoy. Sí, soy un hombre, soy una mujer que peca, pero deseo en el corazón no hacerlo. Deseo, Padre, que me ayudes y me esforzaré en que esto no esté sucediendo. Hablaré y predicaré y exaltaré tu nombre y le diré a los demás quién eres y lo que tú has hecho conmigo. ¿Le parece bien, hermano? Le invito a orar. Padre, gracias por la oportunidad de este mensaje y de estar cerca de ti en esta predicación. Bendice la vida de mis hermanos y la mía propia y permite, Dios, que tu palabra, que siempre es poderosa, transforme nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por escucharnos, gracias por hablarnos, gracias por poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano. Nos veremos en la próxima.